Hola a todos, ¿cómo estáis? Tengo en mis manos el sketchbook perfecto de Etcher y también una mini paleta que me han enviado. Y bueno, voy a probarlos a ver qué tal. Me genera mucha curiosidad el título del sketchbook perfecto. Vamos a hablar un poco de por qué puede ser este título que le han otorgado, cómo son sus páginas, cómo son sus características. Y además me viene muy bien ahora mismo dibujar un poco porque acabo de terminar muchos meses de preparación de una exposición individual que, por cierto, todavía podéis ver. Os dejo los datos aquí abajo en la descripción. Y ahora mismo es verano, es época de descanso y me apetece hacer cosas un poquito más ligeras, fluir un poquito más, y es perfecto coger el sketchbook en este momento y dibujar y practicar y bueno, y jugar un poco. Entonces voy a probarlo y voy a probar la paleta, que me parece, es muy pequeñita, pero me parece muy práctica para salir, sobre todo a pintar al exterior. En este caso yo lo voy a hacer en estudio, pero probablemente la utilice para salir fuera y pintar al aire libre, porque realmente es de verdad muy práctica, quizás incluso demasiado pequeña, pero vamos a ver qué tal, vamos a ver si me desenvuelvo bien con ella. Y voy a utilizarla con gouache, que me gusta mucho, es un medio que me gusta mucho para el sketchbook. Me gusta más que la acuarela porque tiene más cobertura y se parece un poquito más al acrílico, y el acrílico se parece un poquito más al óleo y al final pues es mi medio favorito el óleo. Entonces me gustan más las pinturas que cubren más la superficie, que pueden aportarme muchísimo más riqueza cromática y mucho más contraste, mucha más intensidad. La acuarela es más fluida, es más suave, que me gusta también, pero en este caso voy a pintar solo con gouache, así que he dispuesto mis colores en la paleta, unos poquitos nada más, para hacer este retrato. Como habéis visto, primero he hecho un pequeño boceto a lápiz, siguiendo levemente, ligeramente, la técnica del método de Loomis, de Andrew Loomis, pero de una manera muy libre, simplemente como unas primeras guías, y después ya yo he ido dibujando sobre ellas unas primeras guías para situar las proporciones de la cara un poquito en la cabeza y del tamaño sobre la hoja en la que voy a dibujar. Y ya después sobre eso ya he ido dibujando un poquito por encima, porque tampoco quiero hacer un dibujo a lápiz muy desarrollado, solo es una pequeña base para empezar a pintar. Y bueno, pues he cogido el gouache y lo primero que hago es cubrir las zonas más grandes, establecer luces y sombras sobre todo, y la tonalidad que va a tener el dibujo. Y ya después sobre eso voy trabajando poquito a poquito, completando. Mi estilo en los retratos, hay un vídeo en el que lo explico un poquito, un vídeo reciente, que tenéis aquí el enlace. Es un estilo muy suelto y es un estilo que tiende a la abstracción. Quería ver, porque no lo suelo hacer, quería ver con gouache cómo se desarrollaba esto, cómo me desenvolvía con mi estilo, con esta técnica. Y bueno, evidentemente no lo he hecho tan abstracto como lo haría con el óleo, porque también con el óleo trabajo en muchas sesiones, en muchas capas, y lo voy manipulando mucho más a lo largo del tiempo, y esto, al ser un boceto, pues es un dibujo de una sesión de un par de horas. Y claro, evidentemente el resultado va a ser diferente. El tiempo y la técnica influyen mucho en el estilo de pintura, y cuando dibujo con gouache, o cuando pinto con gouache o con acuarela, parece que yo misma, a mí misma me parece que mi estilo es completamente diferente, como si fuera el de otra persona, pero es que influye muchísimo la técnica y también la intención. No es lo mismo crear una obra grande al óleo que un pequeño dibujo. El objetivo es mucho más pues disfrutar, probar el color, probar los materiales y divertirme, ¿no? No es lo mismo que cuando haces una obra grande que quieres exponer y que quieres desarrollar de una manera mucho más consciente.
pero de todas formas quería probar a ver cómo resultaba el hacer un retrato con gouache. Y bueno, ya sabéis que yo no suelo dibujar los ojos y aquí, bueno, no los he pintado tampoco, pero se intuyen mucho más que en uno de los retratos grandes que suelo hacer con óleo. Quizás ha quedado, sí, muchísimo más realista de lo que yo suelo pintar al óleo. Pero me gusta también, me lo he pasado bien. También me gusta pintar cosas más realistas, cosas más figurativas. De hecho, en la última exposición yo antes pintaba muchísimo más tendiendo a la abstracción y jugando con los límites de la abstracción, y ahora pues me ha apetecido mucho más centrarme en el proceso de la figuración y de los detalles. Me ha resultado más divertido. Este retrato, pues a pesar de que mi intención era obviar los ojos como hago siempre, se ven, hay un pequeño toque. Para hacer este dibujo solo he utilizado 2 pinceles, uno plano para las zonas más grandes, más amplias, aunque a veces también lo he utilizado para pequeños detalles en los que, bueno, la disposición de las cerdas en línea son útiles. Y luego otro redondo de punta redonda para detalles más pequeños. Y bueno, esto me gusta mucho del gouache y de la acuarela, que con una variedad de pinceles relativamente pequeña, en este caso es pequeña de verdad, puedes conseguir bastantes efectos y hacer muchas cosas. Con el gouache es interesante que puedes diluir mucho, casi como si fuera acuarela, y también puedes crear texturas si utilizas el pincel bastante seco y recoges la pintura, puedes crear bastantes texturas. Es un medio muy interesante, seca muy rápido y es muy fácil de trabajar las capas sobre capas en una misma sesión, y por eso me parece muy útil para el sketchbook, para el cuaderno de bocetos. Puedes hacer muchas cosas en muy poco tiempo. La saturación del color y la intensidad del color es muy interesante. Y la cobertura, puedes mezclar con mucha agua. Tienes el color blanco, que en acuarela no se utiliza porque se suele utilizar más la transparencia del papel y de la pintura, pero en el gouache puedes convertir la pintura en opaca mezclándola con el blanco, y bueno, la verdad es que tiene muchas posibilidades, es un medio muy interesante. Así que poco a poco he ido dando detalles de luz, detalles de sombras, detalles de color, trabajando el pelo, trabajando la cara. He querido dejarlo siempre cerca de un dibujo suelto, sin mucha definición, que es lo que a mí me gusta. Al final la paleta, que en principio me parecía bastante pequeñita, me ha gustado bastante. Creo que es súper útil para trabajar fuera al aire libre. Es tan pequeña que te la puedes meter en cualquier bolsillo
Son dos partes, en una puedes hacer las mezclas y en otra distribuyes el color. Y es verdad que cuando se trabaja con gouache o con acuarela la cantidad de pintura que se utiliza es muy poca, entonces esos pequeños huequecitos para ponerla han sido más que suficientes, de hecho me ha sobrado pintura. Al final, cuando vas en modo portátil para pintar al aire libre, lo que se agradece es la practicidad y que los materiales no ocupen mucho espacio. Hay una cosa que me gusta mucho hacer en los bocetos y en los sketchbook, que es completar con lápices de colores, que se pueden utilizar los lápices acuarelables. Así cuando después aplicas pintura sobre ellos con agua, pues también se funden con el resto del dibujo. O lápices normales y completar y utilizar las líneas del lápiz para darle un toque, como un toque más crudo. No sé, a mí me gusta mucho además pintar sobre el gouache y mezclar el color con el lápiz para darle ese toque artesanal, ¿no? Como que no es una obra tan terminada como sería un óleo, sino que se ve el dibujo de base del lápiz de grafito y después por encima se ven las líneas del lápiz de color y me gusta esa sensación más de dibujo rápido, de dibujo de sketchbook, de boceto, ¿no? Un dibujo un poco más desnudo. Eso es la sensación que me da cuando completo con estos lápices y me gusta la sensación de más inacabado. Y el sketchbook, pues sí, a mí me gusta mucho este tipo de cuadernos de bocetos en horizontal, es el formato que más me gusta. En ese sentido, pues me ha encantado y el papel ha respondido muy bien a la pintura, a los dos medios que he utilizado, que son el gouache y los lápices. El papel es 100% de algodón y son 300 gramos, o sea, es perfecto para cualquier pintura. Incluso lo podría utilizar con óleo seguramente, dándole una capa de gesso por encima primero a las hojas. El sketchbook perfecto, pues, por ejemplo, para mí sí, formato paisaje, es decir, en horizontal, que es el que a mí me gusta, un buen papel que soporte cualquier medio y es robusto, tiene el tamaño perfecto, tamaño A5, no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño, tanto para estudio como para el aire libre, porque al final los bocetos pues son bocetos, no hace falta que sean muy grandes. Y espero rellenarlo pronto, dibujar mucho y hacer un vídeo con todo el sketchbook completo. Así que este ha sido el primer dibujo, un retrato, y espero que os haya gustado. Os dejo abajo los enlaces sobre los materiales para que los podáis encontrar si queréis. Así que nada, que paséis unas buenas vacaciones, buen verano, que dibujéis mucho y espero que nos veamos pronto en el próximo vídeo. Que estéis bien.